Ahí estamos. Bueno, entonces arrancamos. ¿Me escuchan bien? Me olvidé de configurar el micrófono, a ver. Sí, sí. Genial. Bueno, entonces arrancamos con el segundo pedacito de este encuentro, este segundo panel, en el que vamos a charlar acerca de estas cuestiones tecnológicas desde el punto de vista de las ciencias sociales. Los cuatro que componemos este panel, los cuatro venimos del lado de las ciencias sociales. Ahora les voy a contar un poco, los voy a presentar a quienes participan. Y somos todos investigadores, somos todos docentes, y en estas cosas siempre somos todos estudiantes, porque es un tema todo muy nuevo, desde la perspectiva de las ciencias sociales, si bien desde distintos campos, y vamos a estar presentando Arthur con un trabajo, un comentario acerca de la decisión jurídica y algoritmos de inteligencia artificial. Después Emerson acerca de social media, de la polarización en social. Ay, no me sale en castellano, como lo podríamos decir. Bueno, ya me va a salir. Después, Celediana, que es una colega de acá de la Universidad de Flores, nos va a hablar acerca de la integración de la innovación científica, la práctica docente y la tecnología para pensar la educación del futuro. Y yo voy a hablar acerca de cómo las ciencias sociales han respondido a la irrupción del Big Data y la inteligencia artificial a partir de cuáles son sus reflexiones filosóficas o epistemológicas. Empezamos entonces con Arthur, así que empiezo por presentarlo. Arthur es profesor titular de la Universidad Federal de Pernambuco. Arthur, si digo algún dato errado, vos me corregís. Trabaja en el área de teoría del derecho y en la Facultad de Derecho de Recife. Es graduado de Derecho, tiene una maestría también en Derecho, y hizo un doctorado en Teoría, Filosofía y Sociología del Derecho, y después hizo un postdoctorado en Teoría de los Sistemas Sociales. Es obviamente investigador en el área de la sociología del derecho, es editor de la revista brasilera de Sociología del Derecho, y es integrante de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, RELAS, es el espacio en el que lo conocí. Al igual que también participa Emerson. De hecho, los tres somos parte de un grupo de lectura y estudio acerca de lo que se conoce como o lo que nosotros le pusimos comunicación transhumana, creo que siguiendo la idea de Arthur, que es un espacio para pensar justamente estas cosas. Así que, si te parece, Arthur, yo dejo de compartir y te dejo la pantalla. Ahí vemos perfecto tu documento, pero estás muteado. Vale, Ahí. vale, bueno, buenas tardes. Iniciar mi tiempo. Gastón me ha pedido para hablar por 15 minutos. Espero respetar. Y bueno, Gastón, gracias por la invitación y la oportunidad de presentar mis investigaciones acá. Y espero mantener el nivel y oído hoy por la mañana. Muchas cosas en mi cabeza se están poniendo muy curiosas con las presentaciones de la mañana y he apuntado muchos nombres, muchas informaciones nuevas que yo no tenía. Entonces, gracias por todo que yo pude aprender hoy. Bueno, y espero seguir por lo menos las mismas condiciones. Bueno, ahí está. Yo hice un texto en Word y intenté poner en portugués, español y inglés, de manera que se pueden por lo menos intentar seguir un poco
lo que estoy poniendo a reflexión. No traigo ninguna solución ni teoría final, pero sí una exposición de qué hago y cómo me dedico a intentar hacer una relación entre la decisión jurídica y lo que está pasando, por lo menos en Brasil, en relación a uso y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial para toma de decisión jurídica acá en Brasil, ¿vale? Bueno, mi roteiro va a ser esto, algo que yo pensé hacer, empezar con una autodescripción, lo que hago, cómo investigo, cómo desarrollo mis investigaciones, después qué desafíos los algoritmos de inteligencia artificial nos ponen para hacer investigación empírica con este tipo de cosas. Una presentación simples de lo que estoy a llamar de ambiência metodológica, que sería tudo o que passa com estes desafios e como podemos sacar dados para hacer reflexiones sobre isso. Bueno, entonces una presentación muy rápida, que aporte teórico yo utilizo para esas reflexiones, presentar unas discusiones, unas ideas hasta aquí y una reflexión final. Muy bien. Sobre autodescripción, como ha dicho Gastón, yo desarrollo investigación con decisión jurídica hace 22 años y yo he pasado por varias etapas que me llevaron a este punto final de proponer la existencia o la aceptación de, por lo menos, de que hay. ¿Así está mejor o da igual? Bueno, no hay nadie en portugués, yo puedo ampliar. Se ve perfecto. Yo puedo ampliar y dejar español e inglés mayor. Muy bien. Bueno, como he dicho, yo he propuesto este tipo de esta palabra que comunica activación y espero al final dejar entender lo que quiero decir con eso. Bueno, entonces, utilizo la palabra comunica activación o communicativation para poner, por ejemplo, este acto de investigar, hacer investigación empírica con decisión judicial. Significa que las reflexiones siempre yo busco estar basado en datos. La perspectiva transdisciplinar usa la cuestión de la hermenéutica jurídica o teoría de la interpretación del derecho junto con una perspectiva de lenguaje y un autor que se llama Luis Antônio Marcuski, que tiene la idea de lenguaje como producción social. También utilizo Dominique Manguenot, un francés de análisis del discurso. En la sociología, la principal teoría es la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann. Esta base teórica, si yo tenía una lógica de investigación, les diría que mi lógica es la lógica propuesta por la cibernética, y la voy a presentar ahora. Y estos años me han llevado a proponer que hay, por lo menos en relación a decisión judicial, 3 tipos de decisión que se puede tener en una investigación empírica. Bueno, podemos sacar la decisión propia de los jueces. A esta, yo diría que son las decisiones judiciarias. O sea, cuando buscamos que los tribunales están decidiendo los jueces o algo así. Pero también tomamos por decisión judicial cuando un abogado, por ejemplo, está a desarrollar bueno, en portugués, su petición inicial, o sea, su acción judicial. Un abogado también toma varias decisiones de qué argumentación utilizar, cómo utilizar las cuestiones de facto, qué leyes, qué perspectivas de derecho van a utilizar. Entonces, yo creo que abogados, la policía también componen y toman decisiones jurídicas, y a estas yo propongo utilizar la expresión decisión judicial, porque serían todos los juristas involucrados en esa situación. Por fin, decisión jurídica, porque, por ejemplo, yo también he sacado una investigación sobre movimentos sociales, como acá en Brasil
movimentos como feminismo, como MST, trazem temas, questões e comunicações ao direito. E este tipo, eu diria que são decisões socio-jurídicas. Bueno, ¿qué desafíos entonces yo tengo para pensar o desarrollar investigaciones sobre algoritmos de inteligencia artificial y derecho? Bueno, el primer gran desafío es datos. Muchas veces no tenemos acceso a los datos. Yo sigo con las 3 posibilidades de decisión judicial para tentar sacar datos y desarrollar investigaciones. Bueno, acá em Brasil, há órgão organizacional que se chama CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Hoje, este conselho centra em si o que está passando e as propostas e os programas de inteligência artificial utilizados por os tribunais. Aí está minha proposta de tentar apresentar a vocês o que vou chamar de ambiência metodológica, ¿vale? Ou quem é de análise de discurso, a cena de anunciação que são. Bueno, primeiro ponto, a velocidade de uso de algoritmo de inteligência artificial é muito grande. Muitas vezes nos deixam sem ter condições de desenvolver uma teoria mais elaborada, porque as coisas cambiam em grande velocidade. Primeiro ponto, então, que chama a atenção é isso, a velocidade como as coisas estão ocorrendo e se passando com nós outros, em este momento agora que chamamos de uma sociedade digital. Vários temas novos são postos, várias questões, várias problemáticas, e essa velocidade é um desafio para nós outros que queremos pensar e tratar a partir da sociologia estes problemas. Bueno, segundo o CNJ, 87% hoje em Brasil dos tribunais têm algum tipo de programa de inteligência artificial que utilizam para isso. Mira a velocidade. Em 2020, teníamos 47, hoje já são 87 tribunais em Brasil que têm isso. Bueno, acá em Brasil, se querem, eu posso depois passar para vocês estes links. O CNJ ha criado o Programa de Justiça 2004, em que todos os tribunais de Brasil que têm algum experimento ou alguma aplicação de inteligência artificial disponibilizam este programa para os demais tribunais, e aí podemos ver tudo o que está passando hoje, que se chama Sinapses. Então, em este link se pode ver, mas não podemos acessar, porque só pode que se é juiz e tem um link específico para acessar e saber com mais detalhes do que passa. Bueno, então, a busca de dados é um desafio para isso. E acá, onde vivo, que é Pernambuco, Recife, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem uma inteligência artificial que se é chamada de ELIS. E eu fiz uma investigação onde eu estive personalmente neste tribunal, eu he visto o juiz utilizando a inteligência e os funcionários da fiscalia. Ela é aplicada para direito tributário, o direito fiscal, e há várias actuações. Muito bem. Minha base teórica é, primeira, a teoria da forma de George Spencer Brown, e aí estão os pontos centrais de ela. Não vou ter tempo para explicar com detalhes, já se passam 10 minutos. A segunda base teórica é a cibernética, em específico Hans von Foster, onde utilizo a ideia de uma lógica de investigação da circularidade reflexiva, com a perspectiva de que os sistemas aprendem, o self-organization, está digitalizada mala, mas aqui é organization, systems, a ideia de recursividade e alto valor, que em inglês seria eigenvalue.
Bueno, em relação à perspectiva de linguagem, eu utilizo este autor, como les he dicho, Antônio Luiz Marcuski, que tem uma teoria que seria a linguagem como trabalho social, e aí cambia toda a perspectiva de literalidade e de autoria. Em relação às ideias centrais de análise de discursos, utilizo a Bakhtin, em especial sua ideia de conclusibilidade, e Dominique Maganot, com sua ideia de discurso constituinte. Em sociologia, a teoria é a teoria de Luhmann, teoria dos sistemas, com uma perspectiva de comunicação como célula da sociedade, onde exploro principalmente os términos, sentido e argumentação, discussão teórica. O que tenho pensado e tenho buscado hasta agora, he oído um pouco sobre isso hoje por la mañana. Bueno, la cuestión de los algoritmos de inteligencia artificial, cómo operan, su programación, el problema del Big Data, que ha sido muy bien presentado, claro, bem mejor que yo, pero... Y este punto del aprendizaje automático, ahí está, como Cristina nos ha presentado hoy por la mañana, talvez el punto más crítico y más difícil de trabajar hasta ahora. Es increíble la velocidad y la capacidad. Yo no me recuerdo exactamente la expresión que Cristina ha utilizado, la apunté, pero no la veo ahora. Pero esta velocidad de autonomía, es una autonomía que nos asusta. Nos asusta porque son capaces de hacer cosas que hasta el programador no tenía la perspectiva. Y que quiero poner acá en reflexión. Mira, es que, de acuerdo, el programador puede hacer los niveles de programación, una inteligencia artificial, o explorar, o desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial con camadas, y esta profundidad de camada, con la perspectiva de... El programador tiene la intención de que, como un chat GPT, que también la profesora Cristina ha hablado sobre eso hoy, la programación dijo que sí, cualquier pregunta que lo hace, él va a expresar una respuesta. No tenemos exactamente qué respuesta viene, pero una respuesta es cierta que ha de venir. El punto es que la capacidad de aprendizaje es tan grande que, por ejemplo, en relación a una decisión jurídica, la cuestión es que esta inteligencia es capaz de empezar a desarrollar datos a partir de sí misma. O sea, son datos que ya no pueden ser los datos iniciales que nosotros ponemos para ella explorar. La cuestión también, vuelvo a la idea de Cristina de hoy por la mañana, el problema de la Big Data, el desafío del Big Data. Y se puede pensar, no, entonces, si usted controla el Big Data, usted puede controlar la inteligencia artificial, porque nosotros humanos dijimos a ella qué Big Data ella va a utilizar. Pero el punto que propongo reflexionar es que, y cuando ella empieza a crear sus propios datas, o sea, la inteligencia empieza a patrocinar datos que ella é quem ha criado, e não decisões de juízes que nós vamos dizer, mira, os juízes estão decidindo desta maneira. Ele aprende com isso e começa a desenvolver em uma grande velocidade uma própria produção de informação. E nós não sabemos como controlar isto, e sim, isto é um grande desafio e precisamos pensar sobre isso. Vale. Eu aprendi que o grande mapa da inteligência artificial está em este livro, desses dois autores, está em inglês, claro, e eu o tenho traduzido ao português, e a gente de informática aqui em Brasil me disseram que é a Bíblia da inteligência artificial, é esta, e eu comecei a ler, e sim, é muito interessante para quem não é da área. Bueno, e aí vem Foster, e minha provocação é: mira, pero nosotros también no sabemos lo que pasa en la cabeza de un juez cuando se va a tomar una decisión. Y ahí, en mis lecturas, yo voy a pasar más rápido porque ya se fueron unos 15 minutos, pero provocar solo al final que
por ejemplo, Helena Espósito, una vez más, también tiene esta provocación y ella trata justamente de esta diferenciación en un artículo de ella, salvo engano, de 2021 o 2022, no me recuerdo exactamente, pero lo tengo. Quien tiene ganas, yo puedo pasar este artículo, donde Espósito hace una reflexión sobre la distinción entre explanabilidad y transparencia. Y ao lado de ella, yo encontré, no está acá el nombre, pero justamente quien hace una... Yo voy a buscar el nombre y pongo en el chat en un rato. Yo pensaba que lo tenía puesto acá, pero no. El Nick Brown-Tron. Bueno, él tiene esta cuestión del aprendizaje de máquina y control, y su artículo él nos dice que sí, no hay como saber, nadie va a saber exactamente cómo funciona el interior de funcionamiento de una inteligencia artificial, y lo máximo que podemos hacer es sacar lo que hacen, o sea, la respuesta, y a partir de las respuestas podemos ver lo que ha dicho también hoy por la mañana, la cuestión del preconcepto, los valores que la inteligencia está poniendo a nosotros. Acá sería una exposición de lo que pasa en Brasil hoy, con un poco más de detalles. Si alguien tiene ganas, yo puedo pasar para Gastón, me puede pedir, y yo les paso este Word. Y bueno, reflexión final, ahí está la gran, para mí, el gran desafío es justamente qué datos utilizar en una investigación empírica con la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, pero sí, ya hay como sacar datos, por lo menos sí, bueno, yo creo que si hay en Brasil, hay en toda parte del mundo, pero tenemos que buscar esto. Entonces, por conclusión, dejo para la reflexión que para hacer frente a los algoritmos de inteligencia artificial y sus influencias y consecuencias sociales, en mi caso, sobre decisión judicial, lo que hago conmigo es me poner en alerta para no me dejar llevar por futurismo o ideas ni que sean mucho, bueno, vamos a resolver el mundo com os algoritmos de inteligência artificial, tampouco que o mundo se vá a ser destroçado por isso. Bueno, perdão, al final utilizei mais tempo que Gastón me ha pedido. Bueno, paro por acá. Gracias una vez más. Eu não sei como hago para volver a la tela e tirar e sacar mi apresentação como... ¿La quitas, Gastón? No, creo que tenés un botón que dice dejar de compartir. Un botón rojo. Por ahí. Ah, ya, vale, ahora. Yo igual aprovecho, digo, antes de pasar, digo, si me permitís hacer una pregunta, quiero suponer que en estos casos de aplicación de inteligencia artificial en el mundo jurídico, lo que sea que devuelvan los sistemas no es vinculante. O cómo es que... Sí. No, bueno, yo tengo un grupo de lectura que son el programador que está utilizando esta inteligencia y la hace, el juez también está en este grupo, y lo que pasa hasta hoy, el programador dijo que no, el nivel más alto que ellos han llegado hoy es la inteligencia proponer al juez alternativas de decisión. Pero el juez tiene que leer y hacer una reevaluación antes de entregar. Pero lo que pasa, Gastón, bueno, mira, yo tengo acceso a oficinas de abogados que utilizan algoritmos de inteligencia artificial acá en Recife. Hay una oficina de abogado, y lo que me dijeron es que há 5 anos atrás, a inteligência les entregavam um documento com cerca de 70% de erros. E hoje, depois de 5 anos de aprendizado,
elas entregam uma petição, um documento com 80, 90% de acerto. E, claro, não é o que substitui o advogado. A oficina de advocacia disse que, desde que começou a utilizar a inteligência artificial, tiveram que ampliar a quantidade de advogados na oficina. Ou seja, não demitiram, ao contrário, contrataram mais advogados, porque o volume de processos ha crescido muito nesta oficina. Em relação ao juiz, seus funcionários da vara judicial, eu não sei como seria isto em espanhol, vara judicial, ou seria, a gente diz que, por exemplo, tem um processo e é necessário um funcionário observar todas as hojas, por exemplo, para ver se a pessoa é a mesma, se o número do documento está igual em todas as hojas, para processar este tributo ou esta taxa de fiscalia. E a inteligência lo hace esta mesma avaliação que um funcionário precisaria de 15 minutos ou mais, a inteligência hace em 30 segundos ou menos. E isso lhes permitiu ter tempo para trabalhar outras questões que não a parte física. Mas sim, mira, isto só é possível se há uma grande quantidade de dados, porque a inteligência artificial necessita de um big data muito grande para ser o treinamento e tudo isso, ¿vale? Bueno, espero ter respondido a tu questão. Respondido. Muchas gracias. Me parece es paralelo a lo que contaba por ahí Cristina más temprano con respecto a la coautoría. Esto que de quienes utilizan los sistemas como chat generativos que generan texto y la necesidad, obviamente, de hacerse cargo de que el autor sigue siendo uno, lo cual nos lleva a ver como prácticas bastante curiosas, por lo menos, aquellas personas que ahora están coautorando con GPT y lo ponen como un autor en una publicación. Eso a mí me resulta una locura. Es como poner un artículo, firmarlo con mi nombre y el procesador de texto. Esto honestamente me parece una locura y me parece que es de alguna manera como una, no digo falta de respeto, pero digo, es como que le quita el valor al espacio del autor. Así que... Vale, mira, no les quero ocupar mais, pero ayer uma professora acá da faculdade encontrou um trabalho de um aluno de Sociologia do Direito que ha hecho isso. Ha entregado a ela um trabalho que ela lo mirou, viu que havia coisas muito malas e as citas todas hechas de modo muito malo. Então, ela ha ingresado al chat GPT, ha puesto parte del texto y ha preguntado, mira, ¿ha sido usted que lo ha hecho? Y el chat GPT dice, sí, esto ha sido hecho por mí. Y ahí ella ha visto que el trabajo ha sido hecho por el chat GPT. Eso me ha sido dicho ayer por una profesora acá de la universidad. Entonces, bueno, hay mucho que vivir aún para pensar sobre eso, pero bueno. Em relação à autoria, mira, eu he sido diretor de inovação da universidade por alguns anos e, bueno, eu tratei com isto de patentes e direito de autor. E les posso dizer que sim, Gastão e Cristina, a gente de direito está discutindo. Como se pensar, por exemplo, você saca uma imagem, mira, uma música. Imagínate, alguém faz uma música utilizando a inteligência artificial e põe em um espaço na internet e alguém la copia e começa a produzir. E ele não pode dizer, mira, é minha. Então, há situações concretas que sim vão atrair muita discussão sobre autoria, sobre muitas coisas. De direito de autor incluso, e isto de criação e titularidade, estas coisas, há muito que aprender aún
pero bueno, que vengan los datos. Bueno, es interesante porque me parece que es justo lo que, con esta carta que sacó Elon Musk y un par más así de magnates de la inteligencia artificial, me parece que entre las distintas preocupaciones que ellos no dicen, pero que uno puede inferir que está atrás de ello, está el problema justamente del derecho de autor. Porque todo lo que se genera con ChatGPT se genera en realidad a partir de escritos de otras personas. Y es raro porque digo, es la primera vez que vemos a las corporaciones pedirle a los gobiernos que les den marcos normativos, regulativos, cuando por lo general son empresas que piden todo lo contrario, piden autorregularse, piden tener completa libertad de acción, y por eso es que está por lo menos esa teoría de que en el fondo con este pedido de regulación de los gobiernos, lo único que están pidiendo en realidad es que les den garantías de que no hay un problema de derecho de autor de fondo. Pero bueno, aprovecho esta cuestión que nos contabas, Artur, y si les parece, la escuchamos a Celediana, que justamente está trabajando estos temas, está empezando a investigar estos temas acá en la Universidad de Flores. Hola, Celediana. Déjame que te presento. Celediana es economista, es magíster en sociología y doctora en sociología, postdoctora en psicología, es investigadora y profesora acá en la Universidad de Flores, y entiendo que, de Chusma, entiendo que presentó un proyecto para investigar el uso de este tipo de tecnologías en el aula, así que sobre eso es su presentación. Hola, gracias Gastón. Bueno, voy a hablar en portuñol también, Artur, así que tranquilo. Estoy mucho tiempo, vivo muchos años en Buenos Aires, pero el portugués no sale de mi vida por suerte. Estoy contenta. Bueno, sí, lo comparto con ustedes un poquito que tengo acá, ¿no? De esta integración. Bueno, como decía Gastón, yo en realidad estudio discapacidad, empecé con el tema del diseño inteligente, ¿no? Como una forma de ayudar a las personas con discapacidad, pero me fui dando cuenta también como docente de metodología en la UFLO, la dificultad en la producción científica, ¿no? La innovación. Siempre lo mismo, el tema del plagio, cómo, ¿no? Y ahora con el ChatGPT más todavía. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo crear? Y nuestro proyecto, el grupo, está formado por un psicólogo bien transdisciplinario, ¿no? Está ahí un doctor en psicología social que es bibliotecario. También hay una docente en psicología, 2 docentes en psicología y yo que estoy ahí. Y bueno, y nuestro proyecto está más direccionado a esto de conseguir establecer en la UFLO indicadores, ¿no? Sobre el desempeño académico y la producción científica. Entonces, esta integración, ¿no? Y con la práctica docente, como decía, nuestra preocupación con lo que está siendo producido y el uso de esta tecnología ahora, ¿no? En la educación. Entonces, temitas así que vienen llamando la atención, esto de la práctica docente, el uso de la tecnología, hasta este rechazo también, por un lado, de los docentes. En la pandemia, como nos obligó a esto, a enfrentar esa catástrofe, lo que es la tecnología, porque hay este pensamiento que vamos a destruir. Entonces, esto sí, es como, ¿cómo podemos usar de forma? Y bueno, ahí viene Celediana, economista, y va a decir, ¿cómo podemos usar, cómo podemos hacer que este producto sea viable, ¿no? Entonces pensamos en esto, ¿no? Una educación más personalizada, adaptativa, y podemos usar la palabra inclusión. ¿Cómo puede, como sería muy lindo, ¿no? Los asistentes virtuales, una Alexia que nos ayude con los alumnos, ¿no? A contestar esas preguntitas que son siempre la misma, pero
también eso, porque nosotros sabemos que necesitamos también de este tiempo para esta producción científica. Entonces esta automatización y la pandemia no podemos decir, ¿no? La pandemia fue antes y después de esto de automatizar las tareas académicas, científicas. Y también el otro tema está ahí, la ética, ¿no? En esta generación de los contenidos académicos, que es nuestro querido GTP, ¿no? Que nosotros venimos enfrentando eso. Yo también estoy en otro grupo de investigación de lectura y escritura, que es algo que también nos llama mucho la atención, por lo menos en la universidad, de cómo entran en la universidad y cómo salen, el tema de la tesis, ¿no? El TCC en Brasil, acá el TIF, ¿no? Entonces, cómo eso viene generando en relación al aprendizaje, ¿no? De esta, no podemos decir, esta gestión de la información, de transformar este conocimiento en objetos de valor, ¿no? Y usar este recurso educacional, digital, para potencializar, es pensar desde un lado bueno, ¿no? De este proceso de enseñanza tradicional, donde la tecnología sirva realmente para generar un aporte, generar un valor. Y el GTP, acá, esto tiene este poder. Yo con los alumnos vengo trabajando bastante, me quedé muy contenta que no están así por ahora, por más que nosotros, ¿no? Somos los primeros usando yo siempre voy a casijer de este simbólico, el simbólico que tiene el ser humano, que hace con que todavía nos va a diferenciar esta comunicación que tenemos, este poder de pensar más allá, como doblar algo, no es siempre doblar un papel, ¿no? Estas cosas, y bueno, con los alumnos en sociología, nosotros agarramos este concepto de hecho social de Durkheim, y preguntamos, ¿no? Lo que era. Nos daba la definición. Y nosotros podemos cada vez más ponernos las características, porque uno puede pensar que el hecho social es un concepto sencillo, pero ahí Gastón va a decir, los sociólogos no en todo es un hecho social, ¿no? Y bueno, y fue muy significativo porque los alumnos sí aprendieron y en un momento decía, pero profe, no sabe tanto, ya lo miro con desconfianza. Entonces eso, porque las referencias también, y ahí decía, nosotros vamos mirando, ¿de dónde sacó este concepto? ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué dijo? Entonces es como usarlo también como una herramienta, ¿no? Yo creo que esto sí, y este uso, en mi gran preocupación con el GTP, es el tema de la desinformación. ¿Qué estamos creando de desinformación para que aprenda y después siga desinformando? ¿No? Que este es el tema, ¿no? Entonces, esto de que miraba una publicación, un artículo que también estamos haciendo, mirábamos los conceptos de inteligencia artificial que nos dio el ChatGPT, y nosotros mirábamos que este concepto no era de un autor, era una cita de otro autor. Entonces, creo que ahí todavía estamos bien, ¿no? Listo de aprendizaje. Y creamos un mini cuestionario que en realidad nos creó nuestro GPT, nos creó 8 preguntas, y acá lo traigo 3 que hicimos con 60 docentes de la universidad, ¿no? Se ha utilizado y todavía el 68% dijo que no ha utilizado ¿no? Esta herramienta. También podría mejorar, 55 considera que tal vez iba a depender del contexto. Esto me parece bien importante y puede ser una herramienta para ayudar a estudiantes con necesidades especiales. Nosotros no cambiamos nada cuando creó este cuestionario,
y nosotros que estudiamos discapacidades, no usamos el término, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Estudiantes con necesidades especiales, usamos personas con discapacidad. Entonces, y sí, requiere de apoyo, puede, ¿no? Tal vez en ciertos casos. Entonces, es como nos da esto de quería presentar para ustedes esto de estas aplicaciones, ¿no? Donde nosotros debemos tener como conciencia que todavía el ser humano es el protagonista. Y otra cosa que quería mostrar rápidamente para ustedes, que lo creé en otra herramienta, ahí me cambia el título, ¿no? Me pone, esto todo hecho por Tome, es así la palabra, que es así la fusión de la ciencia, docencia y la tecnología, y como me crió exactamente lo pasa a ustedes con una introducción, y no va, viste, como un índice. Después me gustó mucho los dibujos y los conceptos, me parecieron así muy básicos, ¿no? Desde de la introducción, de qué sería, ¿no? Este tema que yo estoy abordando, lo que es, ¿no? La innovación científica es fundamental, además, la innovación, la práctica docente, después la tecnología en la educación, ¿no? Los maestros pueden utilizar la tecnología, los beneficios, y la conclusión, que para mí está muy bueno para un trabajo de secundaria, pero no para un trabajo de la universidad. Entonces, como eso es lo que quería compartir con ustedes, de esta visión de lo que estamos trabajando, y creo que hay muchísimo para seguir avanzando. Creo que estoy con el tiempo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Herediana. Bueno, yo por lo pronto destaco la respuesta de que al momento de la evaluación la mayoría haya puesto el foco en el contexto. No es poca cosa, digo, me parece una mirada súper interesante. Me parece que está bueno ver de dónde surge esa idea de no evaluar los productos como productos en sí. Digo, tenemos que verlos en contexto. Lo que importa es justamente los contextos de ¿Dónde uso, los de va a usar? aplicación. Sí, sí, tengo el grupo de directores, estamos todos muy así, porque sí, los alumnos de un momento para el otro están escribiendo poemas, ya se convirtieron en Saramagos, ¿no? Está bárbaro, pero sí sabemos esto también de como docentes detectar esto, de estos trabajos que ya viene como no es tuyo, ¿no? Entonces esto también como algo que creo que necesita de algo, y ahí harto, yo creo que hay que regular de una manera eso, no sé cómo, pero hay que regular de alguna manera una norma académica para que pueda controlar eso, si no, sí. Bueno. Bueno, gracias, Celediana. Vamos a ver, pasar a Emerson porque ya nos queda re poquito tiempo. Emerson es sociólogo de la Universidad de Campinas y también tiene una maestría en sociología, también de la misma institución, y es doctor, estás haciendo el doctorado en la Universidad de San Pablo. Emerson también trabaja o también colabora con la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, la RELAS. También está interesado en estas lecturas que cruzan teoría de sistema y este tipo de fenómenos, y de hecho acaba de publicar un artículo muy interesante en Kibernetes, Kibernetes, no sé si se pronuncia así, donde trabajó el problema de la polarización en las redes sociales, en social media, desde el punto de vista de la teoría de los sistemas sociales, y entiendo que es eso un poco lo que nos va a contar, ¿no? Thank you, Gaston. Let me share my screen just a second. Okay. Are you seeing the presentation? Sí. Okay. So, hello, everyone. Gaston has already introduced me.
And I'm sorry, I'm not fluent in Portuñol, so I will speak in English, if that's okay. The title of my presentation, it's Social Media Polarization, Observation of New or Old Problems. The question that I would like to approach here is this one. How can we observe the phenomenon of ideological polarization that takes place in social media? Why is this question important? After 2010, we had a consolidation of the use of social media in our everyday lives around the world. So millions of people started creating profiles in Facebook, Instagram, Twitter, and other social media. And what is the main feature of the social media compared to the traditional mass media as magazines or newspaper or television? We can list a lot of differences, but for what is important here is the potential that the social media provides in giving the choice, the possibility of choice of content. So we have a highly individualized choice of content. And this raises a question. Does the social media create echo chambers or filter bubbles, online bubbles, ideological bubbles that isolates people, preventing them from a contact with divergent contents? This question has created a field of debate, and in this debate we have two positions. The first position is the echo chambers predominance, and in this position, people believe that the echo chamber is a social problem with a highly significant issue. And we have the echo chamber skepticism. In this position, people believe that the phenomenon of the echo chamber is not as widespread as it is believed. So I separated the arguments of the two positions. Let's take a look at them. First, we have the echo chamber's predominance arguments. The first argument, it's about the self-learning algorithms, which states that these algorithms, they enhance the bias of the individualized choices, because the algorithms they select based on what users have previously selected, and they cannot select what I have not selected. So, for example, if I read left-wing media, the algorithm will recommend me further left-wing media and not right-wing media. The second argument, it's about the rewarding attitudes. In social media, when you put forward an ideologically biased argument or idea, this idea receives more interaction and engagement than an idea that is more neutral or balanced. For example, more biased ideas receive more likes, more sharing of content, or more comments by the other users. The third argument states that people make an active effort to avoid interaction with divergent content. So they interact less with disagreeing content. And finally, we have the argument of homophily that states that people tend to be friends and follow other people who have similar views and thoughts. Now, the arguments about the
the skeptic arguments. First, we have the limitation of political content circulation. This debate about echo chambers only makes sense when we talk about political issues. But a lot of people in social media do not interact with political content, so they are not trapped in echo chambers. So with this argument, we cannot say that the mere use of the social media leads to an echo chamber, because the person who is using this social media could not be interacting with the political content at all. The second argument talks about involuntary exposure. It states that when we use social media, we get to be in contact with disagreeing content through the so-called weak ties. Weak ties are our, let's say, our acquaintances in life. They are people who we have met in life, but people which we don't have close contact nowadays. But nevertheless, we follow them on Facebook, or we are friends of them, and sometimes they share their thoughts, which could be thoughts that disagrees with our own. So we get to be in touch with disagreeing content. The third argument states that people actually, they don't make an active effort to avoid the divergent content, but actually they seek an attitude consistent information. So in this interpretation, at least initially, people are not close to be exposed to divergent content. The argument number 4, it's about the disproportional visibility of minorities. When we talk about echo chambers, generally we are talking about positions that are more extreme and are more and are shared by fewer people. But these positions are gain more visibility because these people are more politically active in social media. So we have visibility that does not correspond with the political position that most people share. And finally, we have the argument that says that the presence of the echo chamber is more common in the offline world, where people spend most of their time with others who think similarly to them. Well, the debate at the moment, it's inconclusive, and there are few theoretical interpretations trying to make sense of the mixed results or mixed arguments. Some people say that this is a different. We have different results because of different methodological approaches or different quantitative methods. Other people say that we must make a distinction between political polarization and psychological polarization, or perceived polarization and actual polarization, etc. And what is the argument that I am proposing here? First is that, in my view, we don't have to choose between one position or another. In the same way that in sociology, for instance, we don't have to choose between structure or action. So echo chambers can exist at some degree, but we should be careful in interpreting its impacts. Second, looking to the results that we have, to the arguments, we can
construct at least two different hypotheses. The first hypothesis states that the echo chamber is not a new phenomenon created by social media. Social media, however, made possible the observation of the problem because it has reduced the spatial distance between communications down to a few clicks. So the social space became reduced. So, and with this reduction, we can observe it. This proposition dialogues with the skeptic argument number 5, that states that the presence of echo chambers is more common in offline world. But if the presence of echo chambers is more common in offline world, why we are just hearing about echo chambers now, even if the problem existed before? It must be because social media gave visibility to the problem. And also, it dialogues with the skeptic argument number 4 about the disproportional visibility of minorities, because it shows how the observation of any ideas, even minority ones, became easier with social media. And the second proposition is states that social media has increased the repertoire of information available for observation. So the echo chamber is observed as a reaction to that person. For instance, the creation of consistent narratives and closed ideological views reduces the complexity of the world and allows people to deal with this world. The alternative to this is to keep ideologies and narratives open. And this is much more challenging because it requires dealing with a very high degree of public scrutiny that all ideas must face with the advent of social media. So you have to be prepared to defend your idea in an open arena. And this can be mentally tiring, or people sometimes don't have time to do that. It's more easier to engage in a closed narrative. And this proposition dialogues with the arguments 2 and 3 of the skeptic group, because it suggests that the contact with divergent content, it's not the solution for the echo chambers or the negation of the echo chambers, but instead one of the causes of the echo chambers. So I see a lot of divergent content, and in order for me to preserve myself mentally or ontologically, I close myself in a strict narrative with few openings to the outside world. It's important to state that the relation between these propositions has yet to be established, so they can be complementary, mutually exclusive, or simply different. I didn't thought about this yet. And finally, I'd like to make an invitation for all of you who are watching. And if any of these ideas that I presented make sense to you, if dialogues with your work, I extended the invitation to form a research partnership where we can pursue these ideas together and publish papers together about the subject. For now, I am only working with hypotheses that need to be more elaborated. This is my email for contact if you're interested. These are the references that I used in my presentation, and thank you very much. Gracias, Emerson. El artículo está en el último número de Kubernetes, por si alguien lo quiere leer con detalle, ¿no? I think it's the article has not been have been assigned to a number yet. Okay. They didn't send me an email about it.
Ah, ok. Bueno, yo debo haber leído el preprint. Entonces. Bueno, muchas gracias, Emerson. Súper interesante el trabajo, súper interesante la lectura. Me parece también bueno, cuando lo puedan ver, me parece que hay un estado de arte, una síntesis de la discusión que es muy clara y muy fácil de entrarle a los que no somos necesariamente del tema. Bueno, y Emerson, vos ya sabés que yo estoy interesado en estos temas. Nosotros acá en Sociología de UFLO estamos bastante interesados también en el tema, así que estaría bueno a ver si podemos también acercar un poco esos dos espacios, el donde vos trabajás e investigás y el nuestro. Son las 3:05, o sea que ya estamos como pasados de tiempo. La idea era tener unos minutitos como para tener una especie de mesa final. No sé si quieren, podemos hacer eso directamente y de última yo no presento. O si quieren, hacemos o una cosa o la otra, me parece, como para no usar mucho del tiempo de los que están en este momento. El que lo vaya a ver por YouTube tiene la posibilidad de adelantarlo, pero nosotros no. Así que, como ustedes quieran, si quieren, podemos discutir unos minutitos, o si quieren, presento yo en lugar de eso y listo. Não podes apresentar e depois fazer uma ronda de cuestiones? ¿Qué te parece? Sí, estamos un poco pasados de tiempo, pero sí, bueno, si quieren, intento presentar rapidísimo. Y quienes quieran dejar alguna pregunta o comentario para los colegas del panel o de los paneles anteriores, si quieren lo puedo ir haciendo mientras, así después hacemos que esa ronda sea un poco más ágil. Como les comentaba, mi presentación, que ahí debería empezar a cargar y verse eventualmente, tiene que ver con la manera en que las ciencias sociales se posicionan frente al Big Data, o se podrían posicionar frente al Big Data y la inteligencia artificial, a partir de revisar un poco algunos de sus debates epistemológicos. Es un trabajo que publicamos hace poco en Cinta de Moebio. Es un trabajo que está hecho en autoría, o sea, yo voy a contar algunas ideas. Mi coautor está acá en la sala, no lo voy a exponer, pero es el profesor Casperina, que por cierto también fue mi director de tesis y es un poco quien me guía en la exploración epistemológica de estos problemas, de estos y de todos los problemas. Y como les comentaba, la idea es ver cómo las ciencias sociales se paran frente al Big Data y la inteligencia artificial, que en mi caso, o por lo menos como yo lo entiendo, Big Data e inteligencia artificial no es otra cosa más que datos y producción de datos a partir de datos. Esa es como mi definición de inteligencia artificial. Para mí es eso. O sea, la inteligencia artificial es básicamente datos que a partir del procesamiento de esos datos podemos generar nuevos datos. Sabemos que esto viene con un montón de problemas. Hay sin duda problemas sociales que están vinculados a la introducción de nueva información. Esto, de hecho, si uno se lo pregunta al ChatGPT, ChatGPT te lo reconoce. Te dice, cuidado que en términos de costos sociales podemos tener un impacto en el mercado laboral porque puede reemplazar algunos trabajos, especialmente los que tienen que ver con la generación de información. Y también aclara que en cuanto a los costos ecológicos, este tipo de modelos hoy por hoy son enormemente costosos, o sea que solamente enormes y grandes empresas pueden llevar adelante el armado de un modelo de este tipo, y con costos energéticos y recursos naturales enormes. También tenemos un montón de problemas éticos, porque obviamente la tecnología justamente juega en ese borde entre lo posible y lo deseable, algo que también ChatGPT reconoce. Cuando uno se lo pregunta, te va a decir que es muy importante preguntarse quién se hace responsable por el uso de estos datos. Y también tenemos finalmente los problemas epistémicos, que por eso son los más interesantes, que son los que tienen que ver con los datos y el conocimiento. Y bueno, ChatGPT reconoce de que al ser una tecnología basada en datos y algoritmos, existen riesgos y errores que tienen que ver con sesgos y con errores de procesamiento, y que además, como es una tecnología que es capaz de imitar el lenguaje humano, puede ser utilizado para propagar información errónea o engañosa.
A mí me interesan justamente los problemas epistémicos porque si estamos hablando de datos y conocimiento, justamente, recuerda que mucho de las ciencias sociales es de donde estamos entrándole a este tema, justamente tiene que ver con conocimiento, o sea que sería conocimiento sobre datos, más producción de más datos, y de alguna manera es como que termina cerrando el círculo, y creo que ese es el círculo que es interesante que de alguna manera podamos retomar para hacer una crítica. Como les decía, estas ideas están expresadas en este trabajo, que es un trabajo que publicamos en revista Cinta de Moebio, donde elaboramos o revisamos algunas categorías o algunas discusiones que se han dado en la literatura epistemológica del Big Data, y que no están lejos tampoco de la inteligencia artificial, donde vemos que hay varios problemas, como por ejemplo el problema de cuál es la naturaleza del dato, o cómo es que se recorta el objeto y cuál es el objetivo, o sea, para qué utilizamos Big Data, o para qué utilizamos, o con qué fines utilizamos inteligencia artificial. También acerca de cuál es el fundamento, o sea, cuáles son las bases con las que se construye ese conocimiento, o ese pretendido conocimiento, cuál es el método, o cuál es el encuadre epistemológico que se le puede llegar a dar a esos datos. Y con esto retomo algo que había dicho hace un rato largo, que es que si hay algo central en estos desarrollos, para mí es que cuestionan la idea que tenemos de conocimiento, cuestionan los valores, cuestionan incluso hasta quién produce conocimiento en esta sociedad, porque creo que eso es también uno de los enormes impactos que tiene. Estamos viviendo en una sociedad que pareciera que el conocimiento sale de la ciencia o deja de ser propiedad de la ciencia y la academia para ser directamente producido en las corporaciones. Esto incluso hasta se ve en las publicaciones, y uno ve cómo han ido tomando cada vez mayor espacio las publicaciones que se publican desde corporaciones, ya no tanto de universidades, y este es algo que era ínfimo hace un par de años, y que eso ahora es una tendencia que crece y crece y crece, y de hecho la coautoría cada vez es más fuerte entre academia e industria. Y bueno, la pregunta final, que es cuáles son las implicancias que esto tiene para la sociedad. Es muy interesante ver que en cada uno de estos debates, por lo general uno podría encontrar una posición dicotómica. O por lo menos puede ver como dos grandes posiciones que están en disputa. En relación, por ejemplo, a la naturaleza del dato, se discute acerca de si el dato debe ser entendido de manera representacional o de manera relacional, o se puede discutir también un poco cuál es el vínculo, la conexión entre dos grandes contextos de datos, que es el contexto de la recolección y el contexto del análisis, o incluso hasta podríamos utilizar otra dicotomía de enorme peso en la filosofía de la ciencia, que es la dicotomía o la diferencia entre hecho y valor. Es muy interesante porque todo esto se da en el Big Data y se da en la inteligencia artificial, y que tiene que ver sobre todo, por ejemplo, en cuando discutimos, bueno, a ver, ¿el Big Data es dato crudo o es acaso un dato que necesariamente lo tenemos que poder entender en relación a su contexto de construcción o su contexto de uso? ¿Qué pasa cuando se da una enorme distancia entre el contexto en el que se construye un dato y el contexto donde se lo analiza? Porque Big Data también significa eso, también significa reutilización de los datos, volatilidad de los datos, que los datos se comparten, que el dataset está ahí para que uno lo baje y lo pueda analizar. Pero ¿qué pasa cuando cada vez hay mayor distancia entre el momento en que esos datos se construyen y el momento en que esos datos se analizan? ¿Qué pasa cuando no podemos dar cuenta de ese contexto de construcción de los datos o de las condiciones en las que se ha construido ese dato? Entonces, todo esto tiene enormes discusiones epistemológicas. Y obviamente hay una cuestión acá valorativa importante, que es que lo que es construido como dato generalmente es construido en base a su valor, incluso hasta literalmente su valor económico. Acá hay una posición muy interesante, que es la gente que trabaja en la perspectiva de feminismo de datos, que dicen, en castellano, que el feminismo de datos sostiene que los datos no son neutrales y objetivos, son productos de relaciones sociales desiguales, y este contexto es esencial para realizar análisis rigurosos y éticos con los datos. Lo mismo podríamos decir del recorte del objeto, o sea, aquello que entendemos que estamos intentando capturar cuando trabajamos con Big Data o cuando usamos inteligencia artificial, y que también tiene que ver, obviamente, con el objetivo de por qué lo estamos haciendo, y acá hay como dos grandes culturas
que es la cultura de los ingenieros, que tienden a pensar en términos de funcionamiento, o sea, lo que funciona, y la cultura de los sociólogos o de los científicos sociales, que solemos pensar en términos de explicaciones, o incluso, si quieren, de intentar explicar por qué las cosas no funcionan. Entonces, un poco en esta discusión es que a veces se complica el diálogo, pero reconociendo un poco estos puntos ciegos es que se puede dar un diálogo fructífero entre las dos ramas que componen a las ciencias sociales computacionales, sobre todo. Y acá hay que tener bien claro que a veces, por ejemplo, desde la inteligencia artificial o desde el Big Data, los datos se construyen para poder dar cuenta de alguna conducta en específica, y que esa conducta en específica claramente no hace al sujeto, o que por lo menos esas son dos relaciones que tenemos que tener bien claras, de que son dos maneras de recortar el objeto distintas. Por eso me parece que hay muy interesante en esos ya intentos de diálogo entre estas dos corrientes, estas dos disciplinas. Tenemos, por ejemplo, a Hannah Wallace, que viene del palo de las ciencias informáticas, y que en un trabajo decía que necesitan trabajar con científicos sociales para que nosotros los ayudemos a comprender las implicancias éticas y las consecuencias del desarrollo de los modelos. Esto está bueno porque me parece que de alguna manera es una revalorización de las ciencias sociales en este contexto. Otra discusión enorme que se ha dado es acerca de si los datos pueden de alguna manera comerse a la teoría, si es que estamos en un momento de fin de la teoría, o si podemos fundar conocimiento en base a correlaciones y no tanto en las casualidades, que es un poco el objetivo de las explicaciones científicas. Y acá también digo, hasta podría ser interesante pensar si es que vamos a estar hablando de datos, vamos a estar hablando de información, o vamos a estar hablando de conocimiento, y creo que esa es una discusión no menor, porque no termina siendo eventualmente una discusión en términos de qué valoramos más socialmente en relación a lo epistémico. Acá también las ciencias sociales tienen bastante que aportar. Hay un texto muy interesante de Rob Kitchen, que él insta a que el Big Data, la inteligencia artificial, son sin duda herramientas valiosas en la medida en que los podamos poner dentro de, o los podamos entender dentro de un enfoque epistemológico que sea situado y que sea reflexivo. Y bueno, está como manera de resumir todo esto, está la pregunta acerca de, ¿y esto qué implica para la sociedad? O sea, ¿qué implicancias le podemos encontrar a esto para la sociedad? Y creo que ahí ya está, bueno, la autora que hemos mencionado varias veces durante la jornada, que es Elena Espósito, y esta idea acerca de si la sociedad, en una sociedad en la que interactuamos con agentes que son capaces de generar una comunicación artificial, nos lleva a una sociedad tal vez más inteligente. Hay una parte particular del libro, creo, donde ella expone esta visión y que a mí me resulta bastante intrigante. Ella habla acerca y se pregunta si es que acaso la sociedad se vuelve smarter. Es interesante porque digo, ella no, en su trabajo, o sea, necesariamente no define inteligencia, y al llegar en este momento donde pareciera que va a ser una evaluación acerca de las implicancias de esto, no está usando la palabra inteligencia, está hablando acerca de smarter, más sabio, mejor. Entonces, me parece que justamente está usado de esa manera como para permitir esa ambivalencia. Así que bueno, eso creo que es un poco algunas de las distintas cuestiones que se han elaborado de las ciencias sociales frente a estos fenómenos. En torno a esto yo les quería contar un poco las líneas de investigación que estamos teniendo acá en Sociología de Flores. Nosotros obviamente tenemos una rama computacional en nuestro plan de estudio, o sea, nuestros estudiantes tienen materias que nosotros estamos en una carrera nueva, o sea, todo esto es una propuesta sobre la que vamos reelaborando con errores, con aciertos, con prueba y con mejoras. Pero bueno, nuestros estudiantes tienen materias como programación, tienen materias como análisis de datos o incluso inteligencia artificial, en la que tenemos módulos prácticos donde la idea es que ellos aprendan a entender este mundo un poco desde adentro, y en conjunto con los cuales también hacemos un módulo que tiene que ver con la reflexión o una mirada sociológica de estos fenómenos. También tenemos dos proyectos de investigación que son teórica y empírica, uno en clave sociológica, donde elaboramos sobre estos fenómenos desde el punto de vista del constructivismo y la perspectiva sistémica, particularmente la de Luhmann,
o la idea de los sistemas sociales, y también desde una perspectiva psicosocial. Acá estamos trabajando un programa muy interesante, un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno del Quantified Self, que tiene que ver con la datificación de la identidad. Me parece que en términos de psicología social es un tema muy interesante. Y por último tenemos otro proyecto que apunta a desarrollar herramientas computacionales y recursos digitales para investigar con metodologías mixtas. O sea que acá estamos desarrollando paquetes y librerías de software, y estamos empezando de a poquito a desarrollar algunos datasets. Espero en breve poder contar un poco más sobre esto cuando tengamos resultados, pero creo que pueden ser herramientas para que la gente que viene de ciencias sociales, con todos estos recaudos y con toda esta mirada orientada por estas reflexiones epistemológicas, pueda avanzar, o por lo menos pueda ensayar en metodologías que combinen lo computacional con el análisis del discurso, con la investigación cualitativa, etcétera. Así que, nada, les agradezco por este ratito, a pesar de que nos pasamos bastante del horario. Así que, si les parece, creo que esto ya es... Bueno, es lo último que teníamos en agenda, así que... Esperen. Bueno, no sé si no hay consultas, dudas, quejas, si les parece. Bueno, hay un largo mensaje de Arthur. No sé si nos querés comentar, Arthur. No, en resumen, es bueno agradecer y no sé si podría pensar en una agenda, porque han sido muchos temas que me han permitido curiosidad increíbles, y yo quería, no sé si encontrar de nuevo para oír nuevamente la parte de SAT, que me ha llevado a temas como, por ejemplo, la cuestión de la fuerza del derecho, la propuesta de soft law internacional y cómo la tecnología está ayudando en esto, la parte de la exposición de Ana sobre la lenguaje y lo que ha hecho, para mí me ha llevado a pensamientos muy curiosos. El tema de Cristina, para mí, yo necesitaba oír más y con rato para mira, pero en qué. Y lo mismo ha pasado ahora por la tarde. La exposición de Emerson me despierta mucha curiosidad. Está tuya ahora, las lecturas sobre el sitio o el papel del observador, que hacemos con los datos. Y ahí me devuelve a la exposición de Celidiana. Yo me quedé muy curioso cómo él ha hecho la investigación y quería entender con más tiempo y con más calma cómo ha hecho en detalles. Bueno, y por final mi proposición es gracias por todo el aprendizado de hoy y no sé, quizá hacer un tiempo ahí de un encuentro por mes o algo así, que cada uno vuelva a presentar con más tranquilidad y podemos hablar sin tanta prisa. Pero bueno, un gustazo conocer todos los temas que yo nunca he pensado en mi vida y que acá me llegaron por la vía de ustedes, nombres de autores. Y, bueno, es eso. En resumen, yo he escrito esto. Nada más. Muchas gracias, Arthur. Si te parece, te pongo en contacto con Joana, para que puedan seguir el diálogo ustedes por ese lado, sobre todo con los intereses, y que, llegado el caso, te vincule con la gente del primer panel. Por lo pronto, sí, Celidiana, te copás en volver a presentar cuando tengan un poco más avanzada la investigación y con un poco más de tiempo nos contás. De hecho, lo más probable es que, imagino, ibas a presentar ahora en la semana de investigación de UFLO, ¿o no? Ahí está. Sí, En un sí, par como de... está la semana ahí, va a tener mucho más trabajos. Y de los alumnos también. Sí, Claro. Hay una sí. semana de investigación de UFLO, así que si quieren, cuando llegue ese momento, que creo que es en septiembre o una cosa así, si quieren les vuelvo a avisar, porque muy probablemente el proyecto de Celidiana ya tenga avances. Y bueno, sabes que con Emerson seguimos discutiendo en los espacios que ya tenemos abiertos para ese propósito.
y Cristina nos invita a todos a Europa. Ojalá.